La situación sanitaria en el país está más preocupante que nunca en este momento de la pandemia y por eso vamos a hablar en estos momentos con don Lenin Hernández Navas, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería, para ver la perspectiva de este gremio sobre la situación y el momento que estamos viviendo en nuestro país. Don Lenin, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, don Andrés. Muy buenas tardes al público que nos está sintonizando en este momento. ¿Cuál es la situación o el panorama que ustedes están viendo, ustedes que están en esa primera línea de batalla de la situación que estamos viviendo en los hospitales debido a la complicada etapa de la pandemia aquí en nuestro país? Sí, muchísimas gracias más bien por el espacio, don Andrés. Para efectos de poderle explicar a toda la ciudadanía, a todos los costarricenses que estamos atravesando momentos verdaderamente muy críticos. Nuestra insistencia del cuidado extremo que tenemos que tener en este momento es porque efectivamente no es ninguna falacia, no es nuestra intención mandar mensajes para aterrar a la gente, sino por todo lo contrario. Estamos tratando de insistir en un proceso de información, concientización y sensibilización, porque la realidad es que el COVID está afectando la vida de los hogares de miles de costarricenses. Estamos hablando de que en este momento, lamentablemente, el COVID ha cobrado muchas vidas y si esto no tiene una correlación con relación al cuidado extremo que tenemos que tener en este momento, muy posiblemente los servicios hospitalarios en cuanto a cuidados intensivos y cuidados especiales que se ameritan para tener pacientes en condición severa podrían colapsar. En fin de semana tuvimos una situación muy preocupante en áreas de urgencias en varios hospitales del país, hospitales a nivel nacional. Estamos hablando Calderón Guardia, México, San Juan de Dios, el Hospital de Heredia. Durante horas de la mañana sufrieron la afectación de plétoras de usuarios, hicieron uso de los servicios de urgencias y consecuentemente también los pacientes que iban a ser atendidos por sintomatología de problemas respiratorios. Y lo que más nos preocupó es el hecho de enterarnos de manera extraoficial, pero de forma muy certera también, que teníamos listas de pacientes en espera de ser trasladados a unidades especializadas. Estamos hablando de pacientes críticos y pacientes de condición severa que ocupaban un espacio para ser internados. Y eso antes no lo habíamos sufrido bajo ninguna circunstancia desde que iniciamos la pandemia prácticamente hace 14 meses. Entonces, tener listas de espera para que los pacientes en otras áreas del país tuvieran un campo, sea en el SIACO o en alguna otra área especializada de atención en el país, eso es muy preocupante. Es decir, este fin de semana, por primera vez, hospitales o pacientes que requerían, ya con diagnóstico de COVID-19 y requerían una cama de hospital, no tenían y tuvieron que esperar horas, minutos, don Lenin. Así es, don Andrés. Estamos hablando de que teníamos cerca de 40 pacientes que estaban esperando ser trasladados a algún centro especializado, sea el SEAC, Hospital San Juan de Dios, Calderón Guardia, Hospital México, pero que en este momento las condiciones no lo permiten, ¿verdad? Por estar llenos. Y es que hay datos que son muy importantes, don Andrés, de repente para que el público logre apreciar y tener claro cómo está la dinámica en los diferentes servicios hospitalarios. Voy a poner un ejemplo. Sí. El SEACO se abre con 88 unidades, de las cuales 16 son para cuidados intensivos, 32 para manejar pacientes críticos, 28 severos y 12 moderados. Pero la realidad es que se ha tenido en algún momento, ¿verdad? Porque esto es muy dinámico, muy cambiante, de 32 pacientes críticos y hasta 56 pacientes severos. Entonces, con esto quiero dar a entender que la condición de los pacientes cada vez es más compleja en el ámbito hospitalario. Y eso tiene que ver porque las características del virus también han variado. Claro. Estamos hablando de que hace un año se estaba
pensando y hablando, porque así lo decían los estudios, que las personas que más se veían afectadas por el COVID son las personas adultas mayores y de repente personas con alguna enfermedad crónica. La condición ha cambiado. De repente se pensó que el problema también obedecía a problemas, por ejemplo, de peso, pero en este momento, con las mutaciones que han existido con relación al virus, en este momento tenemos pacientes de 30 años en adelante en condición crítica. Personas, para que el público de repente lo pueda entender, personas jóvenes, personas atléticas, personas sin enfermedades crónicas. Sin los factores de riesgo que se han mencionado por meses, carecen de estas personas y son las que están recibiendo el embate más fuerte, al menos en este momento de la pandemia. Ustedes lo están palpando. Exactamente, don Andrés. Entonces ya no podemos hablar de que son los adultos mayores los que corren más riesgos. En este momento más bien tendríamos que sopesar que la población joven, la población que está económicamente más activa, que tiene que trasladarse de sus lugares de habitación hacia sus respectivos trabajos, pero esto conlleva a esa responsabilidad individual, familiar, ¿verdad? De trasladarse lo menos posible, a menos que sea necesario. Parece algo muy insistente, don Andrés, casi repetitivo, casi como un discurso, una canción, pero es que créanme que esto es lo más importante en este momento para efectos de salvar vidas y evitar que servicios importantes colapsen. Y en este momento, el lavado de manos, el lavado de rostro también, don Andrés. Nosotros hemos insistido de que también el virus, de acuerdo a los estudios, entran también por mucosa ocular. Entonces, nada cuesta de repente en algún momento lavarse las manos y el rostro, sobre todo para aquellas personas que utilizan anteojos, que manipulan sus lentes y de repente el ojo, pero el lavado de cara es muy importante, el distanciamiento social, el respeto a las burbujas sociales y el uso de cubrebocas. Esos elementos que parecen tan sencillos es lo que puede evitar que en este momento más costarricenses se contagien del virus. Y la contrariedad, don Lenin, que así como ustedes están viendo que cada vez hay pacientes más jóvenes que están en situaciones críticas de salud, estamos viendo también, al otro lado, fiestas. Ve el reporte del fin de semana de Fuerza Pública, más de 300 actividades en casas, fiestas con más de 20, 30 personas y personas muy jóvenes. Sí, exactamente, don Andrés. Y es que de repente, vamos a ver, cuando uno habla de salud hay que verlo de manera integral. Salud no solamente es la ausencia de una enfermedad, este máximo bienestar en el ámbito físico, psicológico y social. Cuando hablamos de lo social, hablamos del ámbito también económico. Entonces, estamos pasando por la pandemia una situación país que afecta lo económico y lo social, pero nos damos cuenta que para efectos del caso no son los centros de trabajo lo que están ocasionando de repente este aumento exponencial de casos COVID-19. Hacemos también un reiterado llamado a esa responsabilidad que debe existir en el sector socioproductivo, productivo, empresarial, patronal, ¿verdad? Y de los trabajadores para efectos de manejar esto con responsabilidad. Pero lo que nos llama poderosamente la atención es precisamente lo que usted acaba de mencionar. Costarricenses que de repente, cansados del tema de las restricciones sanitarias, que no es excusa, están haciendo baby showers, despedidas de solteros, de repente se reúnen para ver el partido del fin de semana. Sí. Y esas cosas son las que realmente están elevando los casos de COVID, porque vemos estas actividades sociales sin el debido respeto a las regulaciones sanitarias respectivas. Y eso es un acto de irresponsabilidad en este momento. Sí, si no respeta ni horario, no respeta lugar, ha ocurrido mucho. Don Lenin, ustedes también a lo largo de la pandemia, desde el sindicato, han llamado mucho la atención sobre la necesidad de que el personal de salud tenga los dispositivos de seguridad necesarios, los recursos que requieren para poder protegerse y también pues estar al frente salvando estas vidas. Han hecho muchas denuncias.
¿Qué ha pasado en los últimos días? ¿Todavía se siguen presentando algunos de estos problemas o ya se ha resuelto en gran medida las necesidades que tienen ustedes como personal de salud en la primera línea de batalla? Sí, don Andrés, efectivamente nosotros hemos efectuado a lo largo de esta pandemia pues denuncias en virtud de que no encontrábamos las respuestas a las debilidades que veníamos encontrando en los diferentes centros de salud. Pero esto también tenemos que adecuarlo a las realidades que han pasado, ¿verdad? Porque esto ha sido muy cambiante y muy dinámico. En primera instancia, cuando se cambia el gerente de logística al doctor Esteban de la O, y aunado a ello, vemos una participación más activa de la parte de salud ocupacional a través del director, don Luis Bolaños, y también la participación de la gerencia administrativa, don Ronald Lacayo, hemos visto una mejoría sustancial, porque no solamente estamos hablando de la cantidad de equipos, sino de la calidad de los equipos, cosa contraria de lo que ocurría con el anterior gerente de logística y las diferentes comisiones que se evidenció, ¿verdad? Todas las debilidades que mostraron. Ahora la situación es una realidad también. Han escaseado equipos de protección, pero también hay que considerar, don Andrés, que estamos viviendo una pandemia a nivel mundial y esto quiere decir que los insumos puede ser que escaseen y están escaseando. Te pongo un ejemplo, hasta hace unas semanas teníamos una deficiencia de guantes estériles y guantes comunes. Los guantes comunes son para efectos de hacer procedimientos no estériles, o sea, aquellos procedimientos que no conllevan un procedimiento quirúrgico, diagnóstico, terapéutico, que coloque en riesgo la salud del paciente bajo normas de bioseguridad muy estrictas y a raíz de la faltante de los guantes, hubo hospitales, que de repente no pudieron realizar algún procedimiento diagnóstico, terapéutico o quirúrgico. Por otro lado, esto es muy fluctuante. Hay unidades de trabajo, unidades sanitarias que de repente tienen una mayor demanda de pacientes y con relación a lo que pasó este fin de semana, don Andrés, y para el público que nos está sintonizando, en el SEACO, por ejemplo, estuvo escaseando también las cánulas de alto flujo. Esto es un dispositivo especial para que los pacientes sintomáticos respiratorios puedan respirar mejor sin necesidad de llegar a un entubamiento. Y eso también estaba escaseando y eso es una pésima señal de que de repente se tengan que ocupar más ventiladores mecánicos y que esto también en algún momento llegue a escasear por la gran cantidad de pacientes contagiados que necesitan más atención especializada. Don Lenin, que escaseen, estas cánulas, estos tubos, digamos, estos dispositivos para que pueda fluir mejor el oxígeno, ¿cómo puede perjudicar al paciente si realmente están haciendo falta en los hospitales? Que si llega a hacer falta, don Andrés, eso demandaría más usos de ventiladores mecánicos, ¿verdad? Estamos hablando cuando ya la condición del paciente se empieza a complicar. Y hay un detalle muy importante, don Andrés, a propósito de lo que usted me está preguntando. Y es que cuando un paciente requiere de un procedimiento más invasivo, por ejemplo, una intubación, corre el riesgo también, por la afectación de la misma enfermedad, de afectar otros órganos y volverse una enfermedad multisistémica que conlleve también a complicaciones como, por ejemplo, infecciones intrahospitalarias que vaya a tener el paciente por defensas bajas o que llegue a producir más cuadros infecciosos por él mismo. Y esto lleve a aislar pacientes y de repente tener que ocupar camas para efectos de tener a los pacientes más protegidos. Entonces, todas estas complicaciones de repente la ciudadanía no lo conoce, no conoce la dinámica y el esfuerzo que conlleva el tener pacientes en grado crítico o delicado. De repente no se conoce. Eso es de lo que estoy mencionando en este momento, las complicaciones médicas. Sí. Pero de repente, cuando hablamos, don Andrés, de hacer un traslado de un paciente, llámese de la zona norte, de Limón, de la zona sur, hacia el gran área metropolitana para recibir una mejor atención, conlleva el desplazamiento de equipo
médico, personal interdisciplinario, que tiene que incluso andar con su equipo de protección 16 y 18 horas, aguantar de repente necesidades fisiológicas. Y eso es un gran esfuerzo que hace el personal de salud, porque estamos comprometidos, se trabaja con mística y con lealtad con el pueblo de Costa Rica. Pero estos datos que se están lamentablemente dando a través de las últimas semanas, eso llevaría para nosotros, desde nuestra perspectiva, no un colapso de todo el sistema hospitalario, pero sí el colapso de unidades importantes para salvar la vida de un paciente, de un costarricense o de una persona que requiera los servicios médicos. Don Lenin, ¿y estos faltantes lo han hecho ustedes ver a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, al gerente médico, don Mario Ruiz, o algún otro funcionario o jerarca de la institución? Sí, ellos lo saben, don Andrés, pero entendamos algo. Es que los recursos que tiene la institución no son inagotables. La institución tiene un límite y eso es lo que tenemos que entender. Vamos a ver, desde el inicio de la pandemia hasta la semana pasada, no estábamos pensando bajo ninguna circunstancia de tener casi 3,000 personas contagiadas en un mismo día. Eso bajo ninguna circunstancia haría posible, ¿verdad? Que los servicios de la institución, si se sigue manteniendo este crecimiento exponencial de casos positivos, que la institución le haga frente a esta pandemia. Entonces, aquí es donde nosotros insistimos en que, en primer lugar, se tiene que tener una responsabilidad, y eso es un tema individual, un tema incluso familiar, porque, repito, ¿verdad? El COVID realmente, lamentablemente, termina con la vida de seres humanos, hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes, gente en edad productiva, y todos ellos tienen pues una historia de vida y tienen mucho que aportar a sus familias y al país, pero lamentablemente bajo esas circunstancias es imposible, materialmente imposible, que la institución pueda hacerle frente a esta necesidad de atención médica, como punto número uno. Y como punto número dos, también nosotros hemos insistido que se necesita de un proceso de vacunación más efectivo. En este momento, los países que están haciendo un mejor control y manejo de la pandemia es a través de procesos de vacunación más agresivos y efectivos, porque al ritmo que vamos, de repente nos va a ganar el contagio rebaño colectivo que un proceso de inmunización a través de las vacunas. Claro. Don Lenin, la semana anterior conocimos todos el caso de este adulto mayor en Entre Ríos, en el Cantón de la Unión, que no se le vacunó y se investigó y se abre un proceso administrativo y también penal contra un asistente técnico de asistencia primaria, de los ATAPs, ¿verdad? Que son parte también de los que están agremiados en su sindicato. ¿Ustedes cómo analizan y cómo ven este caso? Sí, vamos a ver. Esto fue una situación bastante atípica, don Andrés, y al público que nos está sintonizando, porque, vamos a ver, en salud, el error siempre va a causar una situación incómoda para el paciente y de acuerdo a ese error va a causar algún daño. Entonces, el error al deber de cuidado en la atención directa al paciente se puede tipificar como inobservancia, malpraxis, impericia. El punto importante en todo esto, y sin querer adelantar criterio, hay que colocar esto en su real y justa dimensión, porque de repente la población empezó a cuestionarse quién es el asistente técnico de atención primaria, porque por ahí salieron comunicados de algunos colegios profesionales, incluso el colegio de enfermería, diciendo que el ATAP no estaba habilitado desde un punto de vista del Ministerio de Salud para el proceso de vacunación contra el COVID, y eso es totalmente falso, ¿verdad? Se está tergiversando de repente los lineamientos sanitarios, porque de acuerdo al reglamento, a la Ley Nacional de Vacunación, un personal técnico que esté debidamente capacitado está habilitado legalmente para vacunar. E históricamente el ATAP siempre ha hecho esas labores en campañas de vacunación. De hecho, en nuestro país, sin el ATAP, no tendríamos los índices de vacunación que ocupamos a nivel mundial y latinoamericano. Son los primeros lugares. Entonces, eso es el primer punto para aclarar. Lo segundo, don Andrés, es que, vamos a ver, tomando en consideración la situación que se presentó, lo que yo sí puedo señalar desde un punto de vista técnico es que
cuando se comete un error, el funcionario de salud está en la obligación de indicar, me equivoqué, ¿verdad? Precisamente para subsanar el error. Sobre todo en un proceso de vacunación tan importante, que una vacuna puede significar la vida o la muerte de una persona, máxime tratándose de un adulto mayor. Y hasta donde nosotros tenemos entendido, el familiar y el mismo usuario en un momento cuestionaron que no fue vacunado. El video sí se observa que nunca el émbolo se empujó hasta el final y la vacuna nunca se aplicó. Lo que está en este momento en un estudio para efectos del debido procedimiento administrativo y en el ámbito legal, y esto tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias. Ahora bien, volviendo desde un punto de vista técnico, don Andrés, de las cosas que nosotros hemos de repente observado a través de la historia, de situaciones que se pueden dar con relación a la administración de medicamentos, y a veces la aguja, por ejemplo, voy a suponer que esto es una jeringa. La aguja a veces no se adapta bien con el pivote y a veces el medicamento se sale, ¿verdad? Son situaciones aisladas, pero suceden a veces por ya errores en la materia, ¿verdad? Estoy hablando del objeto que es la jeringa. Estas situaciones se han dado. Claro. Cosas muy aisladas también. Cuando el personal ha estado muy cansado, de repente no cargó, por ejemplo, el medicamento, la cantidad suficiente, inyectó y tiene que decirle al usuario, hay que volverlo a inyectar con toda la pena del mundo. Son situaciones, repito, atípicas, pero que el funcionario está en la obligación de explicarle al paciente que se cometió un error. Claro. Entonces, repito, esta situación fue totalmente atípica y de parte nuestra, pues, sin juzgar más allá de lo que corresponde en la sede penal, porque está interpuesta la denuncia ante el Ministerio Público, y a nivel administrativo es una situación que se debe investigar, sí, indudablemente. Como usted dice, respetando obviamente el debido proceso, tanto en vía administrativa como penal, se debe esclarecer esta situación. Don Lenin, muchas gracias por habernos acompañado y haber conversado estos minutos con nosotros aquí en Telenoticias. Muy amable. Don Andrés, agradecerle el espacio y reiterarle al pueblo de Costa Rica, a toda la ciudadanía, que de verdad estamos atravesando momentos muy difíciles, que se requiere de su colaboración, de ese acto de conciencia, precisamente para evitar más contagios. Es la única forma con la que vamos a salvar más vidas. De parte del personal de la Caja Costarricense de Seguro Social, agradecerles a los medios de comunicación, al pueblo de Costa Rica, que está haciendo caso a estas medidas sanitarias que son urgentes. Repito, seguir retomando. En algún momento se pensó que por este proceso de vacunación ya la pandemia estaba controlada, y estamos evidenciando que no es así, que se requiere en este momento extremar medidas y, reitero, respetar las burbujas sociales, distanciamiento social, lavado de manos, de rostro y uso de las mascarillas. Eso es lo que nos va a ayudar repito, a que los servicios hospitalarios no colapsen. Don Andrés, muchísimas gracias y bendiciones para el pueblo de Costa Rica. Gracias, don Lenin, por haber conversado con nosotros. Muy amable. A usted, don Andrés.